Cuidado, por favor. Esto y más es lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado de Nuevo León, donde se discutía pues quién habría de ser quien se quedara al frente del gobierno del Estado ante la salida otra vez de Samuel García para buscar la candidatura a la presidencia de la República, primero por Movimiento Ciudadano y luego pues buscar la presidencia de la República. Hubo bombas de gas, entraron a la fuerza rompiendo la puerta, gritando consignas, llevaban consigo menores de edad, que es lo primero que se señala en el ingreso a la sede del Legislativo. Cuando rompen la puerta y empiezan a empujarse, lo primero que señalan en la mesa directiva en el Congreso de Nuevo León es: espérense tantito que traen niños, no los vayan a lastimar, cuidado. Y bueno, pues aún así se da un verdadero desgarriate, porque el punto de discusión es lo que el Congreso votó de quién se va a quedar al frente del gobierno del Estado de Nuevo León y lo que Samuel García quería imponer, porque incluso en un video previo que aquí mismo le presentamos el día de ayer, Samuel García le dice a su secretario general de gobierno: tú te vas a quedar, yo me voy a ir el viernes otra vez a buscar la presidencia de la República y tú te quedas gobernando Nuevo León. Y el Congreso dice: espérame, que no es así, nosotros vamos a decidir, y no votan por el secretario general de gobierno, sino por el vicefiscal, quien habrá de quedarse al frente del gobierno del Estado. Luis Carlos Ugalde, quien encabeza Integralia Consultores, está con nosotros vía telefónica. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Erika, muy buenos días. Luis Carlos, ¿qué está pasando en Nuevo León y cuáles son las implicaciones que esto está teniendo? Bueno, primero, mi lectura es que el capricho del gobernador Samuel García está generando un clima de ingobernabilidad, pleitos políticos innecesarios, un estado de anarquía que la verdad es que Nuevo León no lo merece. Y me refiero a que él sabía que si él pedía licencia, quien define al gobernador interino es el Congreso, así lo dice la Constitución del Estado. Y a lo mejor a él no le gusta la persona que designaron, pero es la persona que designó el Congreso en uso de sus atribuciones y punto. Y lo que ayer hizo Movimiento Ciudadano y activistas y porros, probablemente con el conocimiento previo de Samuel García, es reventar la sesión, irrumpir. Me recordó a Trump en 2020, 2021, en donde llegan al Congreso, entran a la fuerza, quieren distorsionar una toma de una decisión política ilegal. Y eso me parece muy, muy grave. Así es que me parece muy desafortunado todo esto. Y reitero, me parece que el origen de esto es un capricho personal de Samuel García, que habiendo prometido que iba a estar 6 años, se quiere al segundo año, y además una obsesión de Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano, que quiere tener un candidato que le dé votos. Todo esto me parece muy desafortunado, Erika. Ahora, Luis Carlos, esto, lo que vimos ayer en el Congreso del Estado de Nuevo León, no es de la nada, pues lo hemos visto ya en el desdén que ha tenido históricamente Samuel García hacia el Poder Legislativo. Incluso algunos legisladores de oposición habían acusado a Samuel García de estar encabezando campañas para intimidarlos, para incluso amenazarlos. Y bueno, pues viene este incidente del día de ayer que yo te preguntaría de manera clara, a ver, ¿no lo podía prever? Más allá de lo que marca la ley de que es el Congreso quien tiene que nombrar al sucesor, a quien tiene que quedarse en lugar del gobernador ante una ausencia, pues no podía prever que no le iban a votar al suyo, a sabiendas de la relación que había construido con el Congreso del Estado de Nuevo León. Pues por supuesto que sabía. Hace 2 meses el PAN y el PRI le dijeron que iban a nombrar un gobernador que ellos quisieran. Sabía del riesgo. Aún así decidió pedir licencia. Por eso se trata de un capricho y se trata de un berrinche, además, en donde quiere que hagan lo que él decide y quiere violar la ley y está embaucando además a colaboradores de él. Entonces, por supuesto que esto todo es una cuestión muy desafortunada, porque primero es un deseo personal, es una obsesión personal, y luego quiere llevarse entre las patas a la ley y a otras personas. Entonces sí, me parece todo esto muy desafortunado. Es sorprendente que la imprudencia del Bronco, que hace 6 años también se fue de candidato, y por cierto, en aquella época Samuel García era legislador y votó en contra de esa licencia, acusó al Bronco de irresponsable, y hoy
peor que el Bronco está llevando a cabo todo esto el gobernador Samuel García. Ahora, Luis Carlos, estas imágenes, sobre todo esta que ponían Erika, del portazo y de el momento crítico que se vivió en el Congreso, nos lleva a los 90. Lo vivimos aquí en San Luis Potosí, tú lo recordarás, sí, en la elección del doctor Nava y Fausto Zapata del PRI renuncia. Luis Carlos, estas imágenes, y usted dijo algo muy importante, es un berrinche, y también solapado por Dante Delgado. ¿Merece Nuevo León, por todo lo que representa Nuevo León como metrópoli, como de los estados mayormente productivos y más importantes del país, merecen aportaciones, merecen todo esto que está pasando solamente por tener lugares de legisladores allá en la Cámara de Diputados? ¿De verdad? No, por supuesto que Nuevo León merece mejores gobernantes. Ya tuvieron al Bronco, están teniendo a Samuel García, antes tuvieron a Rodrigo Medina, que por cierto, en materia de seguridad hizo un buen trabajo, pero generó mucha corrupción, y entonces es sorprendente que una entidad como Nuevo León tenga este tipo de gobernadores. Este es frívolo, este es un populista, muy parecido a López Obrador, aunque de otro estilo, pero finalmente es alguien que piensa en su capricho y quiere imponerlo a los demás, y además con un tono bastante autoritario, que por cierto, si los medios lo critican, ataca a los medios, si los partidos lo cuestionan, ataca a los partidos, no negocia, y esto me parece la peor estirpe de un político que dice que representa la política nueva, cuando en realidad representa la política inmadura, la política frívola, la política caprichosa. Me parece muy desafortunado. Ahora, pensando en la aspiración que pueda tener Samuel García, ¿tiene posibilidades? A ver, en lo que hemos visto del arranque de estas precampañas, y dudé cómo nombrarlas, Luis Carlos, porque ya lo habíamos platicado previamente contigo, que este momento ya lo vivimos, ya hicieron precampañas, tan las hicieron que hoy son precandidatos únicos de cada una de las fuerzas políticas. ¿Tiene posibilidades Samuel García? Ayer revisamos la encuesta de Consulta Mitofsky, hoy vemos la de El Heraldo, en donde le dan a Claudia Sheinbaum un 57% de la intención del voto, a Xochitl Gálvez un 22% y a Samuel García un 7%. Es decir, poner en riesgo la estabilidad de Nuevo León. ¿Tiene siquiera un fin factible que sería pues lograr votos, alcanzar la presidencia de la República? ¿Ya realmente tiene posibilidades Samuel García? No tiene ninguna posibilidad de quedar, de superar el 10%, y probablemente cosas como esta puedan hacer que se desbarranque. Es decir, no va a ser presidente, no va a quedar en segundo lugar, va a quedar probablemente en 7-8% si bien le va o menos. Entonces esto me parece muy irresponsable. Claramente Dante Delgado, y menciono el nombre de Dante Delgado porque creo que él es uno de los principales responsables, porque él lo que está pensando es tener votos, está pensando en tener dinero. Muchos lo acusan de que está en pacto con López Obrador, eso no lo sé, pero el tema es que es él quien le está diciendo a Samuel: lánzate, vas a lograr un milagro, vas a ser presidente, te van a conocer, y claramente con un gobierno federal que seguramente lo está alentando, le está tocando su vanidad. Entonces, en medio de todo esto, este hombre inmaduro, sin inteligencia emocional, totalmente voluntarioso, se lanza una aventura tonta, pero sobre todo irresponsable, porque una cosa es su vanidad personal, pero otra cosa es poner en riesgo la marcha normal de un Estado. Ahora, claro, el Congreso del Estado va a estar en un conflicto político por muchos días o por varias semanas o meses, sin gobernador, y las cosas no van a funcionar bien. Ahora, del resto de los aspirantes, ¿cómo los estás viendo, Luis Carlos? Primero, creo que Claudia Sheinbaum pues está haciendo una campaña ordenada, disciplinada, camina en su ruta, creo que está haciendo algo de forma profesional. Ella no tiene atributos muy buenos para ser candidata, es aburrida, es repetitiva, pero está haciendo su trabajo, y creo que su campaña para los fines que Morena persigue pues lo están haciendo bien. Y sobre todo no han tenido escisiones, han mantenido la unidad al menos aparente. En el caso de Xochitl Gálvez, que tiene atributos individuales muy buenos, es una persona atractiva y fresca, creo que su campaña luce desordenada, poco profesional, sin claridad del objetivo, y eso se nota, se ve.
Ellos argumentan internamente que esto va a cambiar pronto, pero por lo pronto así se ve la campaña de la oposición. Después de este suceso en Nuevo León, ¿los números de Samuel García ve que puedan moverse? Porque veníamos de la tremenda tontería que dijo Fox, ¿no? Y ni siquiera lo voy a repetir, hacia su esposa Mariana Rodríguez. Y como que ahí medio Samuel salió bien parado, como que le benefició un poquito, pero después de esto que deja, y esto sí es de Samuel, esta estela que deja Samuel en Nuevo León, ¿le va a bajar números? No lo sé, la verdad no lo sé, porque luego puede darle un spin que sea más atractivo, puede victimizarse, en fin, no lo sé. Yo esperaría que sí, porque esto me parece que es una provocación del orden público, me parece que mucha gente que puede coincidir con que él es una cosa atractiva, esto no les va a gustar. Yo creo que le va a hacer daño, pero habrá que ver, porque luego en la era populista, y reitero, Samuel García es un populista, pues este tipo de cosas al final acaban por beneficiarlo. Yo creo que le va a dañar, yo creo que Nueva León le está dañando mucho, y yo creo que al final va a acabar por desinflarse y va a acabar siendo una muy mala apuesta del Movimiento Ciudadano. Pero además, este tipo de hechos creo que nos hablan de manera clara del perfil, ¿no? Del personaje, más allá de lo que nos diga en los spots, más allá de lo que quiera decir en la campaña. Este actuar, desdén y este conflicto con el poder legislativo, con el equilibrio de poderes, con la forma de hacer democracia en este país, esta postura autoritaria de decir este es al que yo quiero dejar, creo que también nos da una idea del perfil de presidente que pudiera ser Samuel García. Es un tirano, es un autoritario, es un soberbio, es un populista, por supuesto. Y además, de la mano va algo que va correlacionado, es un macho en el sentido amplio de la palabra. Es decir, todo lo que hemos visto de videos de su esposa, eso como la llama, de baja la pierna no ha quedado en el pasado, Luis Carlos. Es parte de eso, es un macho, y además hace alusión, se burla, presume eso, queriendo ser chistoso, y claramente pues en México para muchos eso es símbolo de hombría, de poder. Eso es lo que es Samuel García. Me parece un personaje muy desafortunado para la política mexicana, porque además se envuelve en un aura de política nueva, política joven, con una esposa que es muy atractiva en redes sociales, y eso genera una confusión que acaba por ser atractiva para mucha gente. ¿Confirma esto que está sucediendo en Nuevo León, esto que está sucediendo con Samuel García, confirma que Movimiento Ciudadano, pues a lo mejor hubiera sido mucho más valioso yendo en alianzas? Bueno, yo creo que si Movimiento Ciudadano quisiera o buscara realmente ser una fuerza de contrapeso del futuro del país, y creo que hay mucha gente adentro valiosa que sí lo quiere, creo que lo mejor hubiera sido haber hecho una coalición para cruzar el río, y ya después de la elección cada quien sigue por su lado. Pero me parece que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano le va a dañar a MC, va a dañar a la oposición, va a dañar al balance democrático, y es algo malo para el país. Eso es lo que yo creo. No estoy con esto defendiendo ni al PRI ni al PAN, no. Estoy diciendo que una democracia funciona bien cuando hay contrapesos, y que el país hoy, como hace 30 años, requiere que haya balance. La entrada de MC como una fuerza independiente atacando a la oposición, lo único que va a hacer es fragmentar el voto y propiciar que haya más hegemonía de un partido, y la hegemonía conduce al abuso. Lo que tenemos que combatir es el abuso, sea de quien sea del PRI, del PAN, del Partido Verde. Ese es el enemigo, el abuso del poder, y lo que está haciendo MC de forma explícita, implícita, premeditada o inconsciente, es facilitar que ese abuso del poder se mantenga a lo largo del tiempo. Esa es mi preocupación de fondo. Luis Carlos, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo, y ojalá podamos seguir observando este proceso y contando con tu participación en este espacio. Te agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días. Luis Carlos Ugalde, quien encabeza Integralia Consultores, platicando con nosotros, claridoso, muy claridoso, de lo que está sucediendo en el escenario electoral y lo que estamos viendo en estos momentos. Altavox.